Te cuento que las luces que colocamos alrededor de nuestra casa o bien en el árbol de Navidad significan la luz de Cristo, según la religión cristiana. Anteriormente se usaban velas para representar esa luz, pero conforme el paso del tiempo, estas se sustituyeron por focos, los que conocemos ahora como las lucecitas de Navidad. Nosotros hablamos muchos aquí tras bastidores y hoy tenemos un invitado muy especial para nosotras, que es el licenciado Luis Felipe Aquino, presidente de la Bolsa Turística del Caribe. Tiene mucho que decir, de manera que ustedes quieren saber profundamente de él, googleelo, porque me pasaría varios programas hablando de él y pronto vamos a hacerle un perfil humano. Pero Luis Felipe estuvo en Manta, Ecuador, dando una conferencia sobre turismo, que es su peritaje, y él nos va a comentar mucho de su experiencia y su parecer en ese congreso. Saskia, vamos a darle la bienvenida a Luis Felipe. Claro que sí, Luis Felipe Aquino, una persona que da cátedra de lo que es turismo en República Dominicana por los años que tiene enrolado en este ambiente. Estábamos hablando tras bastidores, él no estaba presente, pero me voy a aprovechar un momentito para una presentación breve. Como es una persona de una capacidad inmensa en cuanto a turismo, y que nunca se ha habido como que una información que le haya dado haya sido incorrecta o con falsedad. Eso significa que está muy bien orientado y a la hora de informar, pues informa con la verdad y con lo que realmente hay. Hoy vamos a conversar con él porque estuvo en esta conferencia, una de las tantas que ha dado en su larga carrera como presidente de la Bolsa Turística del Caribe, que aún permanece así. Y queremos saber con él, primero darte la bienvenida y después saber cuál fue el tema central, porque tú, donde quiera que va, pues entonces deja muy bien plantada lo que es la República Dominicana, nuestro turismo. Bienvenido, amigo Luis Felipe. Muchas gracias, Saskia, muy amable como siempre, Ana, también a ese dúo dinámico, les felicito por su programa, que tiene mucho tiempo ya con audiencia fija. Ustedes ya creo que superan los 24 años. 22 tenemos. Años. Sí, no es un récord, pero un buen averaje, como dicen. Entonces, sí. En ese sentido, mira, Saskia, fuimos invitados al Congreso Internacional de Turismo que se celebró recientemente del 25 al 28 de este mes en Manta, perdón, en Ecuador. Manta es un pueblo turístico, no lo conocía, con playa, naturalmente no tiene nada que ver con la playa del Caribe, porque es playa del Pacífico, es agua fría, arena marrón, sin embargo tiene una amplia extensión de arena, muy llamativo, tiene buenos hoteles, se quiere perfilar como un destino de congresos y convenciones, lo que ahora le llaman turismo MICE, porque es Meeting, Incentive, Convention, Congress and Convention, y Exposition, o sea, ante Exposition y exposiciones de turismo MICE. En ese sentido, pues fuimos un grupo por medio de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, COTAL, lo que le dimos la preponderancia al evento, porque el evento había un conglomerado nacional muy importante de agentes de viajes, turoperadores, hoteles, pero un pequeño grupo, el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes estuvo presente el capítulo de Estados Unidos con Gunther Goldberg, estaba presente el capítulo de Canadá de Cotal, estaba pues mi persona y habían de España también
y en ese sentido se le dio esa connotación internacional. Pero lo más interesante es que aunque fue nacional y regional, la presencia nuestra, digo, de este grupo, pudo generar un intercambio muy positivo con el sector turístico, pero más bien, Saskia, con el sector de los ayuntamientos, que son el gobierno de la ciudad, de, por ejemplo, el caso de Manta, el gobierno de la ciudad el, es el alcalde. Luego, en esa provincia, aquí le llaman gobernador, ellos le llaman el prefecto, pero que también tiene incidencia. Entonces, en ese sentido, hubieron conferencias muy interesantes, ellos escuchando, preguntando, aprendiendo, principalmente de México, que es un referente a nivel internacional, porque México es el único país que está en los top 10 del turismo mundial. México en el año 2019, antes de la pandemia, cerró con turistas, un país con más de 45 millones de turistas. México nos lleva a nosotros, yo siempre lo he dicho, como 50 años, porque ellos tienen la calidad de turismo, principalmente son hospitalarios igual que nosotros, son cálidos igual que nosotros, pero tienen un dominio en lo que es el servicio. Uno toma un restaurante, por ejemplo, como el caso de nosotros, vamos, ustedes, tú sabes que van muchas veces a un restaurante. La simpatía, la rapidez, la cortesía del servicio es fuera de serie. Y uno dice, ¿cómo en República Dominicana no puede ser si somos tan cálidos como los mexicanos? ¿Por qué no hay esa eficiencia? Un servicio que a ellos les sale del alma, del corazón, pero son rápidos y siempre con una sonrisa a flor de labio, que eso es muy importante para el turista y para el Claro. nacional. Porque si tú vas con tu familia a un restaurante y que tú sabes que el restaurante es acogedor, está bien ambientado, está bien climatizado, la decoración es buena, el personal está nítidamente vestido y la comida es excelente. Pero ¿qué te hace la diferencia? El servicio, el camarero. ¿Con qué? Con su cortesía natural. Y eso todavía a nosotros nos falta. Se está superando, pero nos falta todavía mucho. Y los mexicanos son muy rápidos en la comida. Cuando te traen, el servicio es rápido. Y están pendientes y anotan, por ejemplo, los platillos. Si tú pediste salmón y yo pedí carne, te lo llevan. Aquí muchas veces, no sé a usted le ha sucedido, que tú pediste el salmón y yo la carne, a mí me ponen el salmón y a ti la carne. Y tú le tienes que Sí, decir, no, no, perdón, yo no pedí aquel. Ay, perdone. No sé si te ha pasado alguna vez. Sí, claro. Entonces, que sí, y eso denota naturalmente debilidad que en lo que cuanto a turismo se refiere, pues deja que desear. ¿Por qué? Porque mira, los países tienen lo que se llama ventaja comparativa, el patrimonio natural de playas, montañas, fauna, flora, en, el, en la ventaja en infraestructura bien moderna, buenas carreteras, buen internet, buena señalización en la carretera y todo. Y luego buenos restaurantes, buenos hoteles. Pero la ventaja comparativa que diferencia a un país a otro está en la gente. De luego, República Dominicana es un referente en cuanto a la gente. Aquí la gente se vuelve loco porque como se dice que tenemos el complejo Guacanganariz, que atendemos mejor al visitante que al nativo. Sin embargo, tenemos que superar la calidad del servicio y tenemos que superar y estandarizar la higiene y manipulación de los alimentos en la cocina, en la preparación. Eso es fundamental. Entonces, eso fue parte de los tratados y de los ayuntamientos, la prefectura en Manta y Ecuador, que querían conocer cómo se ha desarrollado el turismo en nuestro país, en México, aquí. Eso fue el interés principal. Tengo entendido que su charla obtuvo mucha ovación del público, porque tengo algunas personas por allá que me informaron.
y además su conferencia fue acerca de la preservación y valoración del patrimonio natural, histórico, cultural para el desarrollo sostenible. ¿Qué impacto, qué fue lo que más impactó dentro de su conferencia? Bueno, mira, en primer lugar, ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, lo que permitió el desarrollo del turismo, que estaba incipiente, naciente, porque nace en el siglo XIX y realmente y con inicio en la industrialización. Pero lo que permitió el boom del despegue del turismo fue el derecho adquirido a las vacaciones por el ser humano, cuando aparece por primera vez la legislación, una legislación con un sentido jurídico laboral, donde da el derecho a la vacación a los trabajadores, ¿verdad? Se celebró un 1 de mayo la primera reclamación de esa reivindicación en Estados Unidos, pero fue reprimida, eso fue a comienzos de los 1860 y tanto. Pero son los franceses que realmente reivindican lo que sus homólogos norteamericanos, obreros, pedían, porque el trabajo, todavía no había una legislación laboral que estipulara horas de trabajo, no. El trabajo lo señalaban la luz del día. En invierno los días son más cortos, entonces se trabaja desde el alba hasta que caía la noche. Y en el verano los días son más, perdón, en el invierno los días son más cortos, ¿verdad? La claridad es más corta y en el verano es más amplia. En el verano se amanece más temprano y oscurece más tarde. Eso es aquí, que más o menos en verano todavía a las 7 de la noche es de día, aquí. Pero si usted ve a Europa, en Europa a las 9 de la noche es de día. Entonces, el espacio de tiempo era más largo. Trabajaban 12 horas hasta sin descanso. Niños sin distinción de edades. Eso no se había regularizado y se hace principalmente en esas reivindicaciones sociales del siglo ya XIX, ¿verdad? Y cuando un 1 de mayo de 1866 o 64, obreros socialistas organizan a nivel mundial en todos los países, ya en vía que estaban en desarrollo con la industrialización, una gran marcha pidiendo las mismas reivindicaciones sociales de sus homólogos norteamericanos. Ellos pedían a los gobiernos que hubiese una legislación laboral que naturalmente regularizara un horario de trabajo. Segundo, pedían que hubiese el derecho adquirido de las vacaciones, no habían vacaciones. Tercero, que esas vacaciones fueran remuneradas, entiéndase, pagadas, eso no existía. Cuarto, pedían el derecho gratuito a la educación. Todavía, ya en inicio del siglo, del siglo XX, ahora estamos en el XXI, ¿no es cierto? En el siglo XX todavía, y más después de la Segunda Guerra Mundial, todavía no había el derecho del ciudadano en base a una legislación a la educación. O sea, me explico, como nosotros tenemos en todos los países escuelas públicas, universidades públicas, en la escuela pública no se paga. Eso no existía. Cuando se logró esto después de la Segunda Guerra, cantidad de aviones militares que se utilizaban para el transporte de tropas, se pasaron ya y se adecuaron para la parte comercial. Apareció el pasaporte como un documento de pase de frontera que permitió, porque antes eran, no, algunos países daban visado, otros no, dependiendo de las relaciones, y si no, salvoconductos. Cuando aparecieron las técnicas de marketing, que el boom del turismo se produce en el año 1966, cuando Estados Unidos aplica las técnicas del marketing a la industria de viajes, entonces te prepara el famoso package, el paquete, un empaquetado, donde te daban el precio del avión, donde estaban el alojamiento, donde estaban la alimentación, te incluían City Tour, y eso se vendía por un precio, un paquete, el package. Eso revolucionó la comercialización de los viajes, el desarrollo de la aviación, los viajes. Entonces concomitantemente todo el mundo empieza a viajar, pero ya tiene las vacaciones adquiridas el obrero.
y el empleado. ¿Y dónde se desplaza? En las vacaciones. Y eso permitió ese boom del turismo. Ahora bien, hay una situación, Saskia y Ana, que le pone los pelos de punta. Y es que nosotros, después de la Segunda Guerra, hubo un crecimiento acelerado y exponencial de desarrollo, pero no sostenible. Ahí vino el rock, la fabricación de los automóviles, ¿verdad? Todos los productos manufacturados, el conflé, todas esas cosas que facilitaron la comida rápida, todas estas facilidades que fueron ganando terreno. Pero si tú recuerdas, Saskia, cuando la leche es rica, no, lo más seguro tú no lo recuerdas, yo sí, le ponía al principio la botella de vidrio en las puertas, que pasaba un camión repartiendo la leche. Eran de vidrio. Yo creo que todos vivimos esa experiencia, ¿verdad, Saskia? Sí, la dejaban en la puerta. En la puerta, y la tapita era como de un cartón como encerado con un alambrito que estaba amarrado. Y la tapita se coleccionaba también. También. Ah, bueno. Tú ves, eso lo dijiste tú. Exacto. Una Entonces, información. pero fíjate que en los últimos 50 años, como discúlpame la expresión un poco, ¿verdad? Prosaica eso, nos hemos cargado el planeta. Cuando aparecieron los plásticos, desaparecieron las botellas de vidrio y todo lo que es de vidrio. Y en 50 años hemos sobredimensionado con la fabricación de plástico, contaminando al planeta a grados exagerados, hasta tal punto que, como yo le decía a unos amigos, si entra a Google y busca islas de plástico en el océano, te va a encontrar en el Atlántico Norte una isla con cantidad de plástico flotando, ¿verdad? Más grande que el territorio de los Estados Unidos. Pero hay 3 ya así, enormes. Y lo peor, como dicen los gobiernos de los países desarrollados, que eso costaría un dineral reunirlo, reciclarlo y tal. Pero el problema no es eso, es que se siguen fabricando plástico. Claro. Y están contaminando las aguas, se están contaminando todo. Dice que si seguimos así en 2050, ¿verdad? Y eso no está tan lejos, por eso en 2050 estamos en el 21, faltarían 49 años. ¿Cuánto? 24, no estamos en el Perdón, 2021. sí, exacto. Bueno, en ese sentido, pues es grave lo que viene. Si no paramos la fabricación de plástico y empezamos a crear conciencia, no solamente dice, mira, que hay recipientes para plástico, para papel, el problema no es ese. Por ejemplo, en los países como los nuestros, que no hay relleno sanitario, los vertederos, que es el destino final de la basura o de los desperdicios, pues ahí se junta todo, plástico con metales y tal, y ahí aparecen los llamados buzos, como le dicen en República Dominicana, buscando entre todo eso para sacar, limpiar y te venden las cosas, ¿verdad?, que encontraron ahí. El problema es que la contaminación es grave y eso va a acabar si nosotros seguimos hablando, por ejemplo, en ecoturismo, hablando que hay que desarrollar el ecoturismo, sí, pero hay que desarrollar de manera sostenible. Por ejemplo, en los parques nacionales como, y en los atractivos naturales como 27 Charcos de Majagua, en la entrada, si te va a visitar los Haitíes, en la entrada deben de prohibir penetrar con botella de plástico y cualquier bolsa que sea plástica. Y está prohibido tirar desperdicio dentro del parque, porque la única forma, primero hay que crear conciencia, pero también los gobiernos van a tener que tomar medidas drásticas y empezar a ver con el sector empresarial cómo van sustituyendo elementos contaminantes como el plástico, porque en Puerto Rico, por ejemplo, perdón, que es una isla que está al lado de nosotros, uno va a JPenny y no te dan bolsa plástica. Las bolsas son de papel, que es biodegradable. Tú compras tu ropa, pero te la dan de papel y no es que te la dan, tiene un precio, dependiendo del tamaño, 10 centavos, 25 centavos de dólar, tú la compras. Y en los supermercados están las bolsas plásticas ya no se ven. Aquí no. Y la contaminación es grande. Todo lo que va
en lo que nosotros le llamamos las cañadas en esos barrios, son basureros de lleno de plástico, que son elementos, un plástico para biodegradarse tarda 100 años. Entonces la contaminación es tan alta que los océanos se están contaminando. El tema de mi exposición casualmente fue la preservación y valoración del patrimonio natural, histórico, arqueológico y cultural de los pueblos de América para un desarrollo sostenible. Lo que yo hacía, daba una pincelada de la situación, también de lo que está pasando, el nivel de contaminación. Hay unos videos, yo no sé si Ana lo tiene, perdón, que podría pasar el de la niña para crear conciencia. Porque, por ejemplo, en Brasil, cada día o cada hora se deforestan árboles, la flora, 10 veces más grande que un campo de fútbol. O sea, que es acelerado el proceso de deforestación, lo que naturalmente, ustedes lo saben mejor que yo, está incidiendo en el cambio climático. Se supone que ya para el año que viene va a haber un aumento de 1 grado centígrado por encima de la temperatura promedio que tenemos ahora. Y eso es alarmante. El calentamiento global en el cono sur, en lo que se llamaría el polo sur, pues está el polo norte, el sur, por donde está Chile, Argentina. Ahí existe el famoso glacial Perito Moreno. Ese glacial es un espectáculo que los turistas lo llevan a ver cómo el glaciar de momento se cae en pedazos por el calentamiento global. Entonces, de repente, no ni siquiera los glaciares, ya los osos polares y la fauna que viven ahí, las morsas, las focas, tienen que comer, porque muchos ya están contaminados, están desapareciendo por el calentamiento global. Bueno, el tiempo se nos agotó, ya nos pidieron Ya se agotó, pausa, ay Dios mío. ya se agotó, pero tenemos que volver a traerlo porque quedaron muchas preguntitas e inquietudes sobre el turismo y sobre de lo que es el turismo sostenible, vamos a decirlo así. Sí. Para que hablemos de eso, porque de verdad que hay muchas cosas que nosotros tenemos que enmendar. Y enriqueciendo con que, imágenes que yo las tengo, cortitas, son cortitas. sí, yo creo que ya la colocaron en nuestra entrevista, pero sí quedan pendientes otra entrevista más y más el perfil. Así que vamos a agradecerle a Luis Felipe Aquino, quien es el presidente de la Bolsa Turística del Caribe, que nos ha representado dignamente donde quiera que va, que estuvo con nosotros informándonos sobre esta última conferencia que celebró. De aquí a que finalice el año, que quedan unos pocos días, pues ya me imagino que dará como 10 conferencias más. Así que muchas gracias, Felipe. Vamos, la felicito a ambos y que sigan hacia adelante con su interesante programa. Gracias. Gracias por la oportunidad. Vamos a la pausa, señor director.